Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un sector que a mi juicio es bastante interesante. Es el sector del testeo, la inspección y la certificación. Como vemos en la pantalla, hay distintas compañías cotizadas como Intertek, SGS, Bureau Veritas, Eurofins, que pertenecen a este sector y son las compañías más grandes dentro del mismo. Sin embargo, lo que me resulta bastante llamativo es que este sector en estos momentos pues representa una oportunidad en torno a 400 billions. O sea, estaríamos ante un sector fragmentado en el que sin embargo existen players de cierto tamaño que ya acaparan en torno a un 10% de cuota de mercado. Después habría otras compañías también grandes como Decra o TÜV Rheinland que serían compañías privadas pero también de un tamaño elevado. Y por otra parte podríamos analizar lo que es la parte del outsourcing, es decir, la parte que las compañías subcontratarían a empresas como Intertek o como SGS, y la otra parte que se realiza in-house, es decir, el testeo, la inspección y la certificación que realizan las propias compañías por sí mismas. Lo interesante de este mercado, por una parte, es que el outsourcing del producto está creciendo, es decir, cada vez más las compañías se están centrando en su core business y están dejando que el testeo, las inspecciones y las certificaciones las realicen compañías como SGS, Bureau Veritas, Eurofins, etc. Es decir, tenemos una oportunidad de crecimiento por aquí. Después, por otra parte, el sector está creciendo por encima de la economía, por encima del porcentaje de la economía, en torno a un 6% en los últimos años, anualizado, y se espera que esté a estos niveles, incluso según otros estudios, cerca de un 10% en la próxima década. Por ende, a simple vista parece un sector interesante analizando el TAM, es decir, el Total Addressable Market. Pero no basta con esto, evidentemente. Tenemos que entender cómo funciona el sector para ponderar posteriormente si una de estas compañías, o tal vez todas, puedan resultar en una oportunidad de inversión. Vamos a hablar un poco de cómo se construyen las ventajas competitivas dentro de este sector y cómo podrían aprovechar esta oportunidad de mercado compañías como Intertek, que va a ser el núcleo central de este análisis. Pues en primer lugar, si nos desplazamos a un análisis mediante el Porter Five Forces, es decir, las 5 fuerzas de Porter, entenderemos que hay elementos que propician barreras de entrada y propician elementos defensivos en estas compañías que permiten que tengan una protección contra la competencia bastante razonable. Vamos a analizar los distintos componentes de las 5 fuerzas de Porter. En primer lugar, la rivalidad. Como hemos visto en el TAM de este sector, las compañías grandes solo tienen un 10% de cuota de mercado. Es decir, hasta el momento no necesitan pelearse entre sí con una extremada violencia para seguir creciendo y seguir acaparando el mercado al que aspiran, sino que por el contrario tienen en torno a un 35% del mercado global que son pequeñas o pequeñísimas compañías. Con lo cual es más sencillo tratar de adquirir estas compañías o competir con ellas porque tienen menos capacidad que evidentemente a nivel financiero, menos presencia global, menos reputación y demás. Entonces es más fácil competir con este gran queso, de compañías pequeñas que colisionar entre sí. Es decir, si el mercado del Testing, Inspection and Certification solo estuviera acaparado por estas 4, 5 o 6 compañías, evidentemente podría existir mayor competición. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el producto que tienen, es decir, el servicio que ofrecen, es bastante especializado y no es tan fácil de emular. Pero en otros casos son servicios de testeo e inspección que perfectamente pueden realizarlo estas compañías sin un alto coste adicional. Con lo cual, aquí tendríamos un poco la primera ventaja respecto a la rivalidad. Y esta ventaja es que las compañías no tienen por qué crecer compitiendo entre sí, sino que pueden crecer
compitiendo con compañías con menor tamaño, menor reputación y que además pueden ser adquiridas a múltiplos más bajos. En segundo lugar, tendríamos ciertas barreras de entrada, porque esto sería interesante a la hora de considerar la posibilidad de que existan sustitutos desde el punto de vista de las 5 fuerzas de Porter. ¿Por qué es difícil que emerjan sustitutos o que otras pequeñas compañías crezcan y se coman la tarta de Intertek o de SGS o de Bureau Veritas, por ejemplo? Pues en primer lugar, la globalidad. La mayoría o una gran parte de las compañías con las cuales trabajan estas empresas externalizadas de servicios de testeo, inspección y certificación son grandes compañías que tienen una presencia global o prácticamente global, están en varias regiones del mundo. ¿Qué ocurre con las pequeñas compañías de testing, inspection and certification? Que normalmente son compañías que están geográficamente localizadas y que tienen licencia y expertise para trabajar con normativas locales o nacionales solo de determinados países. Aquí estas compañías globales tendrían una ventaja competitiva porque su personal y su departamento de compliance está perfectamente habituado a trabajar en todo el mundo o prácticamente en todo el mundo. Una segunda ventaja, ¿cuál sería? Sería la reputación. Normalmente se suele decir que la reputación es una ventaja competitiva y en muchos informes de compañías y demás tú lees la reputación como una ventaja competitiva cuando son industrias relacionadas con principalmente centradas en recursos humanos, por ejemplo en este caso auditores. Sin embargo, aunque es un comentario recurrente y creo que normalmente no es más que un gazapo de la directiva para seguir tratando de captar capital, en este caso creo que la reputación sí podría ser una ventaja competitiva, a pesar de que incluso no lo he leído en los propios informes de la compañía con un relieve muy marcado, creo que es así. ¿Por qué es así? Porque, por ejemplo, una gran compañía como BP, que vende fuel, por ejemplo, o una compañía de coches eléctricos, porque son distintas industrias, pero bueno, para hacer la comparación. No es lo mismo que te haya certificado o que te haya inspeccionado tu producción Intertek o que lo haya hecho una pequeña compañía nacional. Evidentemente, el coste que te supone esta inspección o certificación, que es mínimo, que es una porción ínfima de tus ingresos, no merece la pena escoger una compañía que no te va a dar esta garantía o que de cara al público, por ejemplo, de cara a los clientes a los cuales les vas a vender los bienes y servicios, no va a tener la misma garantía. Aquí entraría en juego el tema de la reputación. Estas compañías que han desarrollado su actividad a lo largo de años, que siguen los protocolos de una manera fidedigna y que son conocidos por ellos en el mundo entero, pues evidentemente muestran más garantías y por ende van a ser más valiosos para los potenciales clientes que otras compañías de menor tamaño y de menor reputación. Por otra parte, vamos a otra ventaja competitiva importante, la ventaja de los costes relacionados con los edificios, los laboratorios y demás, es decir, los activos. Estas compañías tienen una gran cantidad de activos duros. Algunas de ellas abusan más de la propiedad, como puede ser, por ejemplo, Eurofins o la propia Intertek. Otras, pues, se basan más en leases a largo plazo. Sin embargo, la ventaja competitiva sigue siendo semejante. El hecho es que una empresa que tiene 3.000 laboratorios, 200 almacenes en los cuales desarrollar testeos de vehículos o de equipamiento químico y demás, pues no puede sufrir la competencia de una pequeña compañía que mañana quiere implementar estos servicios. No es como, por ejemplo, no sé, la industria del IT, lo que hace Nagarro, por ejemplo, una compañía muy conocida en la comunidad. Evidentemente, si una compañía quiere hacer competencia en Nagarro, no necesita desarrollar un gran equipamiento, no necesita abrir 500 laboratorios y demás, sino que simplemente pues serían ingenieros, es decir, serían los recursos humanos de bastante calidad lo importante.
pero no necesitarían una gran inversión, un CAPEX elevado para iniciar su actividad, lo cual es difícil para pequeñas compañías que no tienen una gran financiación ni una capacidad de financiación porque no tienen rating de deuda, no tienen un respaldo histórico de su actividad y demás. Y por otra parte, los costes de cambio. Por último, esta sería la última ventaja competitiva respecto a lo que es pues simplemente la barrera de entrada o la posibilidad de que la rivalidad no vaya hasta un punto en que le suponga un coste elevado a estas compañías. Y por ende, pues habríamos terminado con esta parte. Por ende, lo que tenemos, en resumen, sería una industria en la cual sostienen altos retornos sobre el capital invertido de manera recurrente. Como vemos un poco más abajo, vemos aquí que las compañías tienen un retorno sobre el capital invertido entre un 15 y un 20%. Eurofins es una excepción, pero es una excepción justificada. Eurofins ha adquirido compañías a un mayor ritmo y ha mostrado en su balance un goodwill mayor. ¿Quiere decir el goodwill que no sea una inversión y por tanto no hay que incluirlo en la cuenta del ROCE? No, hay que incluirlo, pero si realmente deseamos hacer un cálculo más razonable del ROCE, excluyendo lo que puede ser el pago excesivo por las adquisiciones, que sería el goodwill, pues entonces tendríamos en el caso de Eurofins también un ROCE bastante parecido a los de Intertek, SGS y Bureau Veritas, que son las principales compañías que cotizan. Estaría también en torno al 18-20%, aunque haciendo evidentemente esta modificación, pues las demás subirían su ROCE a un 25% aproximadamente, un 23, un 27. Así que esto es un poco todo con respecto al ROCE. Y lo que nos suelen decir cuando hablan de una empresa compounder es principalmente tres requisitos. Alto retorno sobre el capital sería uno. Otro sería un TAM creciente y posibilidad de crecer dentro del mismo. Es decir, aquí tenemos un TAM que está llamado a crecer, pero también tenemos una porción de pequeños players que puede ser absorbida por estos grandes competidores dentro de la industria. Esto se cumple. Es decir, esto sería en definitiva posibilidad de reinversión o capacidad de reinversión. Estos serían los dos requisitos más importantes para una compounder. Es decir, una empresa compounder tiene que ser capaz de obtener altos retornos sobre el capital y para ello debe tener una serie de protecciones frente a la competencia que evidentemente se va a ver atraída por estos altos retornos. Una vez más me voy al ejemplo de la industria IT, cuando en el año 2020 y 2021 los retornos de esta industria fueron enormes, compañías como EPAM, Nagarro y demás disfrutaban de una demanda muy creciente y no tenían suficiente competencia, no había suficiente oferta para colmar esta demanda. Por ende, podían obtener unos altísimos retornos sobre el capital. ¿Qué pasó posteriormente? Que como era sencillo construir oferta, porque simplemente se trata de recursos humanos adiestrados adecuadamente, evidentemente, y en zonas donde el coste de estos recursos humanos no sea elevado, lo cual tampoco es completamente sencillo, pero no es como el caso de Intertek, SGS y demás. ¿Por qué? Porque, como he comentado, pues tienen unas inversiones que deben realizar para poder acceder a los contratos, por una parte, porque aquí la reputación es algo fundamental a la hora de otorgar las certificaciones, a la hora de realizar las inspecciones y demás. Y, en definitiva, porque hay un quesito, una cuota de mercado muy amplia y que además está creciendo la parte de la externalización. Por ende, tendríamos el requisito del alto retorno capital y explicado por qué se puede mantener este alto retorno sobre el capital, es decir, por qué no es una especie de novedad histórica, una cuestión que puede pasar y que puede dejar en bragas a la industria. Y en segundo lugar, cómo es el mercado, es decir, que existe capacidad de reinversión, porque como pasa en otras industrias, como puede ser la de los mercados de valores, la de las bolsas de valores, una industria que me gusta bastante, pero no tendría esta característica de empresa compounder.
Es decir, reinvertir en el propio negocio es mucho menos necesario, pero también mucho menos posible. ¿Por qué? Porque si yo gestiono la bolsa de valores griega, por ejemplo, yo puedo mejorar tecnológicamente mi compañía de alguna manera para mejorar los retornos, atraer más inversión y demás. Pero principalmente los retornos dependen de elementos exógenos, es decir, que el país vaya bien y que vengan nuevos inversores a poner la pasta básicamente en las compañías que están dentro de tu índice y que gestionan, en las opciones y demás. Y no podrías reinvertir, a menos que te vayas del país e intentes montar otro oligopolio en otro país, como está haciendo Euronext, que pretende consolidar el mercado europeo. Por tanto, estaríamos, a mi juicio, ante una empresa compounder. Si bien en muchas ocasiones se ha tratado de equiparar una compounder con una empresa que crece muchísimo, yo más bien entiendo como una compounder una empresa que va generando valor poco a poco, que tiene un foso suficientemente amplio como para seguir generándolo y que no haya duda de ello, y que tenga un mercado suficientemente amplio para que su estrategia pueda permanecer a lo largo de generaciones. Y esto es un poco lo que estamos viendo aquí, ¿no? Vámonos al ejemplo de Intertek, aunque ahora vamos a ver otras compañías. Lo vamos a ponderar todo en dólares para hacer comparaciones más eficientes entre una compañía y otra. Y bueno, aquí estamos mirando, vamos a mirar los ingresos y demás. Vemos que no es una compañía que crece muchísimo. Es una compañía que viene creciendo pues poco, a dígitos simples. Y es lo que te están diciendo que van a seguir creciendo. De hecho, si normalizamos, pues estaría en este dígito simple. Hay años que crece un 10, otros años que crece un 0, pero pues va a crecer normalmente entre un 5 y un 10%. Pero vemos por otra parte que los márgenes operativos son bastante buenos y que además son crecientes. ¿Por qué son crecientes? Por el apalancamiento operativo. Es decir, hay una serie de costes que en este caso, bueno, aquí no pone Selling General and Admin porque está mal lo de TKR, pero aquí vemos pues que hay una serie de costes que crecen menos de lo cual han crecido los ingresos. Por ende, esto pues iría creciendo este margen operativo. El target es un 18,5, aunque ajustado. Realmente no ajustado, es decir, las cuentas tal y como se reflejan aquí, pues sería más bien un 17,5. Por tanto, tenemos la palanca de crecimiento, que sería un crecimiento orgánico, pero bastante seguro, de en torno al 5%, de un 5 a un 10. Están teniendo unas expectativas de un dígito simple alto de cara al futuro. Pero los márgenes operativos también siguen creciendo, porque esto es un negocio bastante recurrente, no es un negocio cíclico ni mucho menos. La mayoría de su negocio es un negocio recurrente, es decir, tú tienes una empresa quizás cíclica, por ejemplo, pues no sé, de petróleo, o tiene una empresa cíclica de lo que sea, de turismo. Sin embargo, si de forma obligatoria por ley tú tienes que realizar unas inspecciones, unas certificaciones y demás, aunque tú vayas a facturar menos dinero ese año, si tienes que hacerla, la tienes que hacer, sí o sí. Y además esto te supone un porcentaje de tus ingresos que es bastante bajo. Entonces, en ese sentido, Intertek es bastante sólido. Vemos como en el año 2000 solo cayó un 5%, a pesar de que está expuesto a industrias muy cíclicas, que a lo mejor cayeron un 30 o un 40%. Con lo cual se ve que no tiene demasiada ciclicidad. Vale. Quiero ver una cuestión de manera preliminar, aunque posteriormente veremos mejor la valoración, y es que estas empresas, si tú las miras, aparentemente cotizan altas, es decir, tienen unas valoraciones elevadas para el precio, para el crecimiento que tiene. Sin embargo, esto está propiciado principalmente por lo que habíamos comentado con anterioridad, es decir, habíamos comentado que es una industria con bastantes ventajas competitivas y con un mercado global, un mercado en total, digamos, que es atractivo porque permite la consolidación a largo plazo. Es decir, me parece muy difícil o no encuentro unas circunstancias razonables en las cuales se pueda justificar que este mercado va a ver decrecer a Tuss Rheinland, Intertek, SGS, Eurofin y demás.
parece más bien que están condenados a un crecimiento quizás más bajo, a menos que aceleren las adquisiciones. Pero esto me parece bien. No tienen un gran apalancamiento, en este caso de una vez EBITDA. Vamos a ver por gusto y por comparar cómo van otras compañías como SGS. Esta es la más grande del sector. Intertek cotiza en UK. Eso está bien para el dividendo porque también da un dividendo creciente que está muy bien. En el caso de Suiza no está tan bien porque ya te retienen una suma importante de este dividendo, ¿no? Aquí vemos que esta compañía parece que no crece tanto y tal, pero vamos a mirarlo en dólares y ya varía un poco la ecuación. Aquí vemos una compañía que no ha crecido mucho, esta ha crecido menos. Es más grande también, ha crecido menos que Intertek, realiza normalmente menos adquisiciones, aunque este año ha realizado una buena adquisición de una compañía estadounidense, creo recordar. Y los márgenes son un poco más bajos en este caso. Pero en cualquier caso los retornos sobre el capital siguen siendo bastante comparables. Y la valoración está más o menos en los mismos niveles. Esto es una valoración que a lo largo de la historia suele mantenerse. Aquí no tenemos la media alterada por estos episodios que normalmente pueden ser one-off, que hacen que suba muchísimo el precio. Vemos que están a 20 veces, a 18, a lo mejor a 25 en un pico alto. 22, 23, son bastante constantes. Son empresas constantes. En este caso, SGS ha dado un 4,4% anualizado en la cotización, más un cierto dividendo. Un cierto dividendo también creciente, aunque menos creciente que en el caso de Intertek, porque no está creciendo mucho sus beneficios, o no lo está creciendo apenas. Y quiero ver el payout ratio, está por aquí. Aquí está. En este caso parece un dividendo bastante ajustado. Bueno, lo iba a mirar aquí, pero lo miro aquí directamente. ¿Qué dividendo está dando? Está dando de dividendo 3,50 aproximadamente. Y es más o menos lo que está ganando como acción. Es decir, está haciendo un EPS de 3,50 y te reparte 3,50. Prácticamente te está repartiendo todo en dividendos. Vamos a calcular la yield. Te está dando un 4,2% de rendimiento de yield. Está bastante bien. Este 4,2% más el 4,4% que te ha dado la cotización, pues son un 8 y pico por ciento para una compañía que tiene bastante seguridad en lo que está haciendo, que es una líder de mercado y demás, no está mal. Intertek creo que da algo más. ¿Que ha dado algo más? Ha dado un 9,5%, es decir, casi el doble de rendimiento. Intertek realiza bastantes adquisiciones de pequeñas compañías, además. Aquí las podemos ver en los flujos de caja. Aquí vemos las adquisiciones que ha realizado. En el año 2021 realizó alguna más grande, pero por lo general pues son pequeñas adquisiciones que van agregando paulatinamente valor a la compañía, además del crecimiento orgánico que ya tiene en base a sus operaciones. Y también aporta un dividendo. Lo que estoy viendo evidentemente no es más que historia, es decir, no tiene por qué dar estos rendimientos de cara al futuro. Yo pienso que van a dar mejores rendimientos a partir de ahora, pero es una perspectiva mía, individual. Vamos a ver el dividendo. El dividendo, aquí vemos que más que nada el payout ratio está en torno a 60%. El dividendo este es mucho más seguro que el de SGS. Además permite mayor reinversión en otros negocios, dejar dinero en caja por seguridad o para repagar deuda o lo que sea. Por tanto es interesante. 48, está a 48 y el dividendo está a 1,57. Da una yield un poco inferior, en torno al 3,2%, pero es verdad que UK no te retiene una porción del dividendo como hacen en Suiza y como hacen en Francia y demás, lo cual me está haciendo cambiar un poco mi geografía de inversión preferida porque no estoy dispuesto a que el Estado
en este caso el Estado francés o el Estado suizo, se lleven la mitad de mi dividendo prácticamente. Vamos a ver un poco Eurofins. Eurofins es una compañía que hace una parte muy importante, tiene que ver con el testeo de alimentación, de industria del automóvil, etcétera, pero también tiene en torno a un 20% que está relacionado con el tema de los análisis de sangre y demás, que en cierto modo es también un test, pero no estaría dentro de este sector propiamente, sería más bien pues trabajo con pacientes, con personas individuales y demás. Así que en torno al un 80% de sus ingresos estarían dentro de esta industria, el resto pues sería más bien pues ciencias de la vida, pero no estaría dentro de este sector. Exactamente. Y vemos un poco que Eurofins sí ha crecido bastante más. Una parte de este crecimiento tiene que ver con la pandemia, con que se hicieron muchísimos test de antígenos o de lo que sea, ¿sabes? Los test estos del COVID y demás. Y esto hizo crecer muchísimo sus operaciones. Posteriormente, pues se ha ido normalizando, incluso cayó en ingresos. Ahora está plana por esta cuestión. Una cosa que me gusta de Eurofins es que tiene bastante real estate. Y en este momento está centrado en comprar real estate de sus laboratorios y no está sobrepagando sobre ellos. Está pagando un precio bastante razonable. Tiene un poco de más deuda por eso, porque se está haciendo con real estate. Pero esto en cierto modo me gusta en una compañía tan sólida. Sería una especie de McDonald's, pero en sector ciencias de la vida, testeo, inspección y certificación. Con lo cual está bastante ok. Compré circunstancialmente acciones de Eurofins y gané algún beneficio rápido, pero ya ha subido algo más. Voy a ver qué valoración tiene la compañía. Está unas 15 veces beneficios, no está cara. Ha sufrido algún short report hablando de las operaciones que realiza la compañía con otras subsidiarias y demás, lo cual potencialmente pues podrían ser transacciones fraudulentas, pero finalmente no se demostró nada y la compañía ha seguido progresando y siguiendo mejorando sus ingresos y sus márgenes. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del sector. Este sector del testeo, la inspección y la certificación, a mi juicio, tiene algunos vientos de cola. Y esto es algo también importante para entender cómo podrían comportarse estas compañías. Porque yo creo que se puede acelerar el crecimiento de las mismas, o por lo menos del mercado al que se dirigen. Y esto tiene que ver con el crecimiento enorme de la regulación y de la burocracia. Aunque no seamos conscientes, vivimos en un entorno bastante burocratizado, bastante regulado, pero hay otras geografías que no han sufrido este proceso de transformación todavía y que tienen un crecimiento industrial muy amplio. Por ejemplo, me refiero a la India, me refiero al sudeste asiático, me refiero a algunos países de Sudamérica. Compañías como Intertek están expuestas a todo el mundo prácticamente. Tienen una exposición al sudeste asiático, aunque sobre todo a China, porque evidentemente es la zona más consolidada en cuanto a industria. Es el país que más exporta y demás. Y ya tiene una presencia importante de en torno a un tercio de los ingresos en China. Pero el sudeste asiático está por desarrollar, la India está por desarrollar, es un mercado entero por consolidar. Países como Brasil y demás tienen todavía mucha trayectoria. Por tanto, es importante no solo saber que estamos ante un mercado grande en el que existe mucha oportunidad, sino que además este mercado me parece que va a crecer bastante y va a crecer por esta tendencia que tenemos a regularlo todo cada vez más. Cada vez hay más leyes internacionales, leyes nacionales, locales. Y toda esta expertise y toda esta capacidad a nivel de activos a lo largo del mundo no la tiene cualquiera. No se puede trabajar con una multinacional siendo una pequeña empresa de Madrid o una pequeña empresa de, no sé, de Barcelona. Sería muy complicado. Tendría que ser para una cosa muy concreta, muy de nicho, pero no para cubrir el total de las operaciones o la mayoría de las operaciones, que es lo más
lo más atractivo para las grandes compañías. Confiar en uno o dos players de este tipo. Vale, ¿cuál me queda? Me queda por ver un poco a grandes rasgos. Bureau Veritas. Eurofins es la compañía, una de las compañías europeas que ha dado más rendimiento. En este caso, a pesar de este short report y de que ha caído bastante, los rendimientos son brutales, son del 17,4%. Y creo que sé por qué es, pero hasta que no lo vea no lo voy a decir. A ver. Este es un rasgo que estaba esperando. Esta compañía reinvierte mucho más que las otras. Paga menos dividendos, aunque también es un dividendo creciente. Está pagando menos dividendos, pero está reinvirtiendo más. Y además está utilizando deuda para seguir reinvirtiendo. Esto hace que, aunque los retornos sobre el capital sean semejantes a los de otras compañías, el capital empleado, debido al apalancamiento financiero que utilizan y también debido a que utilizan una porción de su beneficio superior, pues hace que los retornos compuestos hayan sido muy superiores. Eso sí, además también del buen hacer de la compañía, que no hay que olvidarlo. Y esto es una compañía familiar. También hay que considerarlo. O sea, Bureau Veritas, Eurofins, para mí también es una opción muy interesante. Bureau Veritas es la segunda compañía más grande del sector. Es una compañía francesa. No me gustaría tener que invertir en ella porque ya me clavaron o me siguen clavando con distintos dividendos de Francia y es una locura. Además, es muy difícil de recuperarlos porque tienes que haber recibido una cantidad muy grande para que te compense. Y además no te garantizan que te lo van a devolver, ni el plazo en que te lo van a dar, así que es un poco rollo. Yo intenté que me devolvieran estos dividendos a través de Interactive Broker y el coste que tenía solicitarlo era prácticamente lo que iba a recuperar. Y además no me garantizaban que lo fueran a devolver, así que ahí está un poco el tema. Vale, esto es Bureau Veritas. Bureau Veritas, ¿qué rendimiento ha dado? Ha dado un 7% más el dividendo. El dividendo es ahora mismo 0,90, pues vamos a calcular exactamente qué yield es. Un 3% aproximadamente también. Y también es creciente, es decir, estas compañías están remunerando bastante bien al accionista. Excepto el de SGS, que es más justito. El de Bureau Veritas, vemos que está en un 70% aproximado de payout ratio, en otras ocasiones más bajo incluso. El payout es más bajo incluso en Eurofins, aunque también la yield es más baja, y en Intertech. En todos los casos, por tanto, parece más interesante ver cómo están apostando por un retorno del capital orgánico y inorgánico, dedicando parte de los beneficios a estos retornos, a este crecimiento orgánico y inorgánico, más allá de repartirlo todo, que es lo que hace SGS. Y a nivel de valoración, pues está prácticamente al nivel de Intertech, a unas 19 veces beneficio, que vemos que está ligeramente por debajo de su media histórica. Por tanto, en definitiva, no me quiero enrollar más porque hace un montón de calor. Y voy a dejarlo por aquí. Voy a seguir estudiando Intertech, que es la compañía que me lleva a hacer estos análisis. Simplemente os he dado un adelanto un poco de la industria para entender cómo funciona. Y en resumen, pues son compañías que están dando un retorno bastante interesante, un retorno en muchas ocasiones superiores a los del mercado, que además es un retorno basado en un mercado con unas ventajas competitivas que a mi juicio son sólidas, un mercado que tiene vientos de cola y que está bastante fragmentado en la mayor porción del mismo, que además tiene un nivel de externalización que todavía es bajo y que creo que va a seguir ascendiendo en el futuro como lo ha hecho en las últimas décadas, y en la cual existen players que, como hemos visto, pues tienen distintas ventajas competitivas en forma de costes de cambio, en forma de capital fijo invertido difícil de replicar y también en forma de reputación
que podrían significar una importante barrera frente a competidores. Además, si esto no lo termine nombrando, hablando del Porter Five Forces, no tienen ningún cliente que ocupe una porción muy significativa de sus ingresos, sino que tienen una clientela muy amplia y muy diversificada entre distintas industrias, la del automóvil, la de la industria, por ejemplo, de los químicos, la de la industria de la hostelería, de la alimentación, etcétera. Tienen una gran cantidad de industrias, de las ciencias de la vida también. Por tanto, sus ingresos están bastante diversificados. Los principales proveedores que le producen el equipamiento también están bastante diversificados y dependen sobre todo de auditores y otro personal especializado, los cuales estas grandes empresas le proporcionan los mejores salarios, las mejores ventajas y demás para que se queden trabajando dentro de las mismas. Y a nivel medio, pues el retention rate suele ser bastante elevado, es decir, no hay una rotación de personal que sea muy significativa. Por todas estas cuestiones, me parece interesante considerar este sector, sobre todo teniendo en cuenta que no está excesivamente caro. Puede parecer ópticamente que está caro, pero son compañías que cotizan por debajo de su media histórica, ligeramente por debajo de su media histórica, con aproximadamente un 20% de descuento, y que, como vemos, pues están dando retornos entre dividendos y el retorno de la cotización igual o por encima del mercado, cuando espero vientos de cola de cara al futuro y también espero una cierta solidez para defenderse de la competencia. Y bueno, esto es un poco todo, espero que os haya gustado y os deseo buena inversión.